Entonces, para esta situación, lo primero que tengo que tener claro es que cuando yo tengo un área de corte, con un área de corte que son las que se enfrentan, en este caso esta se enfrenta con esto, ¿sí? Ahí tiene una pendiente. Sí, va a haber, por ejemplo, en un cerro, estoy cortando un cerro, ¿sí? Estoy cortando un cerro. ¿Ya? Entonces, yo tengo, cuando tenemos esta situación, ¿ya? Área de corte, corte, o tengo la situación de área relleno, que ambas son de relleno, ¿sí? No tengo una corte voy a tener un solo volumen en el fondo, voy a tener un volumen de relleno o volumen de corte, ¿está bien? En este caso yo, cuando tengo área de corte, área de relleno, lo que vamos a tener va a ser un volumen o de corte o volumen de relleno, ¿sí? Voy a tener esas dos situaciones, ¿ya? O sea, una de las dos va a ser de corte o de relleno, ¿está bien? Ok, ¿cómo calculamos este volumen de corte o volumen de relleno? Yo lo voy a poner de nuevo porque va a ser cualquiera de los dos, ¿ya? Voy a escribirlo con rojo más este volumen, que recuerden, puede ser de corte o de relleno, ¿sí? ¿Cómo va a ser este volumen de corte o relleno? No se van a confundir porque aquí puse área 1, área 2, pero voy a poner de otra forma. Voy a poner un área A, ¿sí? Más un área B, en 2, multiplicado por la distancia. ¿Ya? En este caso son 25 metros a nuestro ejercicio. ¿Está bien? Ya. Si yo tengo un área de corte con un área de corte que son las que se enfrentan, o un área relleno con un área relleno que son las que se enfrentan, esas dos, tendré que calcular de esta forma el volumen. ¿Está bien? Ya. Entonces yo calculo el área A, calculo el área B, lo divido por 2, lo sumo, divido por 2 y eso lo multiplico por la distancia y voy a obtener el volumen que tengo entre el área de corte con el área de corte, el área de relleno con el área de relleno. ¿Está bien? Ya. Eso es por un lado, pero nuestra situación es diferente porque vamos a tener un área de relleno y un área de corte. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. ¿Cómo vamos a calcular? Y esto lo voy a escribir primero. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de relleno aquí? El volumen cuando tenemos un área de corte con área de relleno o área de relleno con área de corte. ¿Ya? Ahora se están enfrentando dos tipos de áreas diferentes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería esta situación? Entonces vamos a tener un área, el volumen, vamos a tener aquí dos volúmenes, dos tipos de volumen. Un volumen de corte y un volumen de relleno. Son dos tipos de volumen. ¿Sí? El volumen de corte, ¿cómo lo calculamos? Va a ser el área que está en corte cuadrado partido por el área de corte de relleno más el área de corte por la distancia dividiendo 2. ¿Ya? Y el volumen de relleno va a ser el área de relleno cuadrado partido por el área de relleno más el área de corte por la distancia dividiendo 2. Entonces, de esa forma vamos a calcular dos tipos de volumen. Primero, volumen de corte, volumen de relleno, ¿sí? Y se calcula de esta forma. Entonces, ¿qué varía la fórmula? Es que aquí, cuando tengo volumen de corte, tengo área de corte. Cuando tengo volumen de relleno, tengo área de relleno. ¿Varía solo en eso? ¿Ah? ¿Varía solo en eso? Solamente en eso. Esa fórmula la va a dar, ¿verdad? ¿Ah? Esa fórmula la va a dar, ¿verdad? ¿También lo estamos dando? Sí. No, Aprende aprende. porque no es tan difícil para que se la aprenda. Este de aquí, si tienen corte, relleno, va a ser solamente esta forma. Pero este de aquí, siempre le van a dar dos situaciones: volumen de corte y volumen de relleno. ¿Qué varían? Es que cuando yo quiero calcular el volumen de corte, tengo que calcular el volumen del área de corte cuadrado y la suma de la. Luego, si yo quiero calcular el volumen de relleno, el área de relleno al cuadrado dividido por la suma de la. Voy a poner más. ¿Ya? Entonces, la área al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos que calcular las áreas. ¿Sí? Aquí tenemos esta situación. Tenemos área de relleno, área de corte. Sería esta situación. Tenemos que calcular volumen de relleno, volumen de corte o algo así.
¿Está bien? ¿Alguna duda, no? ¿Ah? ¿Todas muchas? ¿Y para qué tanto? Vamos bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular, a esta le vamos a llamar, que le pusimos ahí área 1, ¿sí? A esta le vamos a llamar área 1 y a esta le vamos a llamar área 2. En este caso, el área completa 1, si se está prestando el área completa 2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que calcular el área completa, toda esta área. ¿Cómo calculamos esta área? ¿Ya? Vamos a suponer que esto está, aquí las cuotas nos van a dar con respecto a esta, ya tenemos podemos calcular distancia y cuotas, así que vamos a suponer que esto es una sola línea, ya no vamos a suponer que tenemos varios quebrados, para simplificar el ejercicio, igual que aquí. Tenemos este punto, el terreno está así, como casi la misma forma del camino. ¿Ya? 322,114. ¿Ah? Pues sí, ya estamos. No está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya, tenemos que calcular qué es lo que necesitamos calcular. Los X y los Y de cada uno de los lugares, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la cuota de este punto? ¿Sí? Las cuotas van a ser los Y y las distancias que tengo desde el eje van a ser los X. 1322. Yo aquí puedo poner la misma situación, pero ¿qué es lo que podría hacer para complicar la vida? Puedo poner un eje aquí, por ejemplo. ¿Sí? Aquí pongo mi Y, ¿sí? Y aquí pongo mi X. ¿Ya? Y les digo que, por ejemplo, de aquí al eje tengo tal distancia. Y usted tendría que calcular todo. Por ejemplo. ¿Sí? Pero eso no lo va a hacer. No lo va a hacer, no me entiendo. No me veas. ¿Cómo sabemos usar las coordenadas? Por eso ahora lo vamos a hacer para que vean que ¿ya? Entonces tengo que calcular cada una de estas cosas, ¿sí? Porque eso nos van a dar la posición Y de cada uno de sus puntos, ¿sí? Entonces vamos a tener este punto de aquí, vamos a tener este punto de acá, ¿ya? Y cada uno de estos puntos tengo que calcularle la cuota y la distancia, ¿ya? ¿Van a ser solamente donde haya quiebra? Sí, donde hay el vértice. Hay un vértice. Entonces, si hay algún intermedio, tendría que darle algún dato para que usted pueda calcularlo más fácil. ¿Sí? La pendiente del terreno o alguna cosa, o darle directamente la coordenada. Ya, pero donde hay un quiebre hay que calcular la Claro, coordenada. entonces, por ejemplo, aquí tengo que calcular la coordenada, aquí, ahí, aquí. ¿Sí? Aquí lo mismo. En este caso, por eso les enseño que vamos a considerarla como si fuera recta, no, para no complicarnos tanto. Porque no me interesa ahora en estos momentos complicar el país. Yo sé que tengo esta cota de aquí, ¿sí? Y esta está a 14 metros en la horizontal respecto a esta, ¿sí? Ya, ¿cómo calculo la coordenada, o sea, la cota de este punto? Distancia por el porcentaje. De este punto de aquí. La caída que usted son 5% por la distancia. 4 menos, ¿cierto? Porque está más abajo, ¿sí? 0,035 por los 14 metros, ¿sí? Y eso nos va a dar la coordenada I de ese punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la cuota que tenemos, le restamos porque estamos más abajo. ¿Sí? O sea, si yo le doy esta coordenada, por ejemplo esta cuota, tendrían que sumarle los 3,5 multiplicado por 14. ¿Sí? Y ahí le voy a dar la cuota que está arriba. ¿Está bien? Ahora, en este caso, como este punto está más alto, se lo voy a repetir porque se lo voy a repetir enseguida. Mira. Este punto está más alto que este y ese punto está más alto que este, ¿sí? ¿Está bien? Como está más alto, la cota de ese punto es más baja que esa, o sea, es menor, un valor menor, ¿sí? Por lo tanto, a esa cota tengo que restarle algo. ¿Qué le voy a restar? La pendiente, en este caso un 3,5%, ¿sí? Es 0,035 por la distancia que tengo de aquí acá. Que en este caso tengo, si aquí estoy en 0, aquí tengo 14. Distancia está multiplicando entonces a la pendiente y luego se resta la cota. Sí. Entonces, ¿cuánto nos daría ese valor?
¿Ah? 1021,624. ¿Sí? ¿Eso? Entonces, esa es la coordenada I de ese punto. En este caso, si le queremos poner nombre, le vamos a llamar. Ya, llamémosle a este punto A. ¿Está lo mismo? ¿Podéis comparar? ¿Está lo mismo? ¿Ya? Entonces, ese punto A tiene esa coordenada I. ¿Cuál sería su coordenada X? Cuidado, recuerden que los puntos yo tengo que darles coordenadas. Entonces, punto A, lo voy a poner aquí. El punto A va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, mi coordenada Y es esa que está ahí. Mi 21,624. ¿Ya? Si yo partí con ese punto, el primero que anoté, el último que tengo que anotar, siempre recuerden eso. Parto con ese. 14 más 14. 14 sería el ejemplo. Ah, 14 No, 28. ¿Ya? ¿Cuánto es? 14, porque está. Claro, ¿cierto? Hay un eje. ¿Ya? En este caso, yo si les digo que, por ejemplo, aquí estamos con el 0, ¿sí? Este yo le voy a escribir así, que es la línea del centro, o sea, esta line. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos claro. Entonces, tenemos esta es la coordenada del punto A. Y ahora el de abajito le vamos a llamar punto B. ¿Cuál sería la coordenada o la cuota de ese punto? 12 a 3, dice. ¿Sí? ¿Otra vez? Ya, por ejemplo, aquí yo tendría que decirle un dato perfecto, ¿cierto? Ya, supongamos que aquí tenemos 38 centímetros, 0,38. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que yo avancé 2 hacia el lado, 2 centímetros, ¿sí? ¿cuánto es? Y acá tengo que decir 3. Entonces, si esos son 38, son 2 unidades. ¿Entiendes? ¿Cuánto equivale cada unidad? ¿Cuánto equivale cada unidad? Si yo tengo 2 unidades, son 0,28. 28 dividido por 2. Usted ya sabe, ejemplo ahí. Ya. ¿De cuánto sería si esas son 2 unidades? Tengo 38 centímetros. ¿Ah? ¿Dividen 2? 0,19, ¿sí? Ya, 0,19. Ahora, como baja 3, entonces va a ser 0,19 por 3. ¿Cuánto le había dado? Ahora sí. 0,57. Ya, muy bien. 0,57. Entonces, a esta cuota yo tengo que sumarle 0,57. ¿Está bien? ¿Sí? No, pues tengo que restarle. Sale porque va hacia abajo. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Cuánto daría? La 1321, 624 menos. ¿Cuánto era? 57. El 321, Ya. 0,54. Ya. Eso. Entonces ya tengo el punto B, la coordenada. Tenemos la I más, ¿cierto? 1021,0. ¿Y la X cuánto sería? 14,38. 14,38. ¿Está bien? ¿Está perdido? ¿Está bien? Ya. Ahora tendríamos que calcular entonces, esa la tenemos. Tenemos que irnos a esta ahora. Pero tenemos que calcular esa y luego esa. Claro. Ya vamos a suponer que aquí tenemos 50 centímetros para que haya una diferencia un poco mayor. O ya, 1,20 m. Primero hay que calcular la cosa. ¿Esta cuánto sería? Esa. ¿Cuánto es la pendiente? Creo que sería lo mismo, pero. ¿Relación o no? ¿Es más alto? ¿Ah? La pendiente es lo mismo porque tiene la misma pendiente. Entonces Tenemos queríamos. A, B, C, este sería el punto D y el punto E. Ahora mando. ¿Sí? Ya. La distancia, ¿cuánto es? La distancia desde ahí hacia el punto D. 1,80. Vamos a dejar el C ahí pendiente, porque el C es este punto aquí. ¿Sí? Vamos a dejar el pendiente, el D, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la coordenada? ¿Qué coordenada conocemos del punto D? Aquí, ¿cierto? Y por la cuota. 21, 624. ¿Sí? ¿Cuánto es la X del punto D?
¿Ah? Menos caros. ¿Sí? Ya. Y ahí usted tiene que calcular la C. Ya tiene la medida arriba, así que no se puede calcular la C. ¿Cuánto da? 13.19. ¿Ah? ¿Cuánto? 13.19. 8.24. 13, 19, 8, 24. Uno calcula de 13. ¿Qué es lo que hicimos? Aquí tenemos 1,20 m. Entonces, 2 unidades del 1,20 m son 60 cada uno. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que restarle un 80. ¿Sí? Entonces, a los 6, a los 13, 21, a 24 le restamos 8 y nos va a dar esa medida. ¿Está bien? La coordenada es 15,2. ¿Ah? ¿Cómo? Menos 15.2. La coordenada menos 15.2, ¿cierto? Porque es 14 más 1,20 m. O sea, 15.2. Menos 15. Porque está la ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el 0 está aquí en el eje. ¿Sí? Entonces, cuando está el 0 ahí, si yo le doy el 0 aquí, lo único que tienen que hacer es llegar a la distancia de aquí al centro y ustedes van restándolo. Por ejemplo, si aquí tienen 40 metros, ¿sí? Tienen que restarle los 14 y menos el 1,20 m y hacer qué coordenada. ¿Ya? Eso. Y lo mismo si ustedes son. Claro, va a dar pura distancia funcional. Si ustedes, como ustedes son más inteligentes que yo, ya, es lo mismo que si lo toman de aquí o si lo trasladan para acá, si en el fondo es la misma cuestión, el área no va a variar. ¿Sí? Yo les pongo, puro cuaderno les pongo o les pongo acá, pero ustedes perfectamente que lo trasladan para acá, que están en el centro lo mismo. ¿Sí? Pero como ustedes son, ¿no? Por eso les digo, ustedes son más inteligentes que yo, así que van a hacer eso. Sí, vayan a la segunda. En la misma área. Lo mismo que la. A ver, ¿el mismo acuerdo, profe? Tenemos el 0. ¿Sí? Y ahora tenemos A y el C acá. Y ahora tenemos que volver a anotar la coordenada. Ah, tenía que explicar. No, pero no, si no tiene nada que ver con. Tiene que ver con la eso no le puede explicar para Profe, eso me preocupa el tema de la prueba para hacer un ejercicio, aparte de entrar más contenido y ya va a alcanzar a hacer todo lo que en el ejercicio exacto. Porque con usted, la coordenada aquí, anotarla, empezar a multiplicar cosas. Yo me recuerdo que me estoy explicando paso por paso, no. Es que tengo que explicarle, porque si alguien que no entiende, tengo que volver a guardar esta hoja básica. Primero tienen que hacer calcular todas las coordenadas y luego empezar a multiplicar S por S, por S, S por S, S por S, S por S. ¿Sí? Y luego pueden ir de aquí arriba o de aquí S con S, S con S, S con S, S con S y S con S. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da? Y ahí tienen que sumar todos los que van encerrados en ese sentido y después todos los que van en sentido y restan ambos valores. ¿Se entiende, no? No, la recta después. Es que no quiero hacer perder tiempo en la multiplicación porque se la pueden hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a marcarle con rojo, ¿cierto? Primero tienen que multiplicar en este sentido. ¿Sí? Ya, S por S, S por S, S por S. ¿Sí? Y ahí les voy a ayudar con lo más difícil. Este le va a dar 0 aquí. Y este de aquí también le va a dar 0. ¿Ya? Voy a decir lo más difícil. Y luego tienen que multiplicar S con S, S con S, S con S, S con S, S con S. Y ahí les voy a ayudar con algo también. Aquí, en este de aquí,
aquí también le puedo dar negativo. Este de aquí le va a dar 0, dejarle para 0. ¿Sí? Y ese por ese, ahí está. Ese por ese también le va a dar negativo. Y ese por ese también le va a dar negativo. Y ahí le ayudé con todo lo. Le ayudé con todo lo más difícil. Así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, todas las multiplicaciones en ese sentido. Luego, todas las multiplicaciones en ese sentido. ¿Sí? Suman todos estos valores. Suman estos valores. A este le vamos a llamar A. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar A? Vamos a llamar alfa. ¿Ya? Alfa y beta. ¿Ya? ¿Por qué alfa y beta? Porque. Ya arriba está la. ¿Ya? Entonces, claro, ya le hemos jugado ahí. Entonces, el alfa y el beta, ¿qué es lo que tienen que hacer? El área, en este caso va a ser el área 1, ¿sí? El área 1 va a ser el valor absoluto de alfa más beta, ¿sí? Perdón, menos partido por 2. ¿Ya? Ese va a ser el área. Si es el negativo, les va a quedar positivo, se les van a sumar, ¿sí? Si es el negativo y es el negativo, ¿qué es lo que pasa? Este área negativo va a quedar positivo aquí, se van a restar, ¿sí? Si es el positivo y es el positivo, se van a restar y lo dividen por 2, pero siempre llegará el valor positivo. Si alguien no responde en la prueba y esto le da un área menos 345, le voy a poner un 1, sin contemplación. Si ustedes ponen el resultado, que su área es menos 225, le voy a poner un 1. Sin nada, ni aunque me aleguen después, ni aunque me llegue la elección de pregrado, me quieran echar, me da lo mismo. Porque no le da para absoluto. O sea, si está todo Porque eso siempre tiene que ser positivo. Si le da negativo, póngale positivo. Y si me da negativo, lo multiplico por menos 1. Es que si ustedes ponen como resultado en un área negativa, me ha pasado, por eso les digo. Si ustedes no ponen el resultado con un área negativa, no puede ser, porque un área no puede ser negativa. ¿Sí? No existe. Entonces, si les da positiva, ya estamos bien. ¿Les quedó claro, no? ¿Sí? Luego, con el área 2, tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Calculan cada una de las coordenadas, después calculan cada una de las coordenadas, la escriben hacia abajo, siempre en el mismo sentido, pero siempre tienen que, recuerden, parten en un punto y tienen que cerrar con el mismo punto, siempre. Y siempre no pueden tomar, por ejemplo, el A, el C, el D, el D y el E. No los pueden tomar así, siempre en orden, ¿sí? Que formen un ciclo cerrado, ¿ya? ¿Les quedó claro? Ahora voy a explicarle la parte que es un poquito más engorrosa, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué cosa? Y no nos confundiremos con. ¿Ah? No nos confundiremos con el valor. Podemos ocupar el teléfono, profe, para hacer una planillita Excel en la clase. O sea, el Excel básicamente. No, por eso le puedes dar de nuevo poquitos puntos. Por eso Tanta suma de repente. ¿qué puede dar usted con su conciencia? Ahora, si no tiene, ¿qué situación usted se podría enfrentar? Por ejemplo, voy a pintar con verde. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos la misma situación, pero aquí el terreno, en vez, no va a ser así. ¿Ya? Voy a borrar este terreno. No sé si les quedó claro. En este caso, el área completa 1 está relleno y el área completa 2 es de corte. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tener un cerro aquí y va a bajar y no producirse eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Aquí vamos a tener un área de corte y aquí vamos a tener un área de... ¿Sí? Por eso, esa va a ser la situación con la que nos vamos a enfrentar ahora. La anterior era relleno corte, ¿sí? Que aquí calcula las dos áreas y va a ser calculando un volumen de corte y un volumen de relleno. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora la situación va a cambiar porque dentro del mismo perfil tenemos una parte que está en corte y la otra parte está en relleno.
¿Ya? Entonces, va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia que vamos a tener es que aquí nos aparece este punto que está ahí. ¿Sí? Entonces, ese punto que está ahí, lo que nos va a hacer es que voy a tener en este caso la siguiente situación. Esta parte de aquí, de este perfil, se va a enfrentar con esta parte de aquí, de este perfil. Por lo tanto, aquí voy a tener relleno, corte. ¿Sí? Y voy a calcularlo de esta forma. ¿Ya? ¿Está bien? Aquí voy a tener relleno, relleno. ¿Cómo lo calculo cuando tengo relleno, relleno? Con el ¿sí? Esa es la diferencia. Lo único que va a cambiar si yo, por ejemplo, ya quisiera hacer más pesado todavía y me hago esto, por ejemplo, se va así, se va así, ¿ya? Entonces voy a tener una parte ¿cierto? Ahí. Entonces me va a aparecer este otro punto. Entonces aquí va a tener un área de relleno, corte, aquí va a tener relleno, relleno, ¿sí? Y esta parte de aquí me va a dar relleno, corte. ¿Sí? Pero usted como... Soy más pesado. Yo creo que hay que pasar a la calle por otro. Aquí le vamos a hacer la expropiación y todo eso hay que pagar más. Pero esa es la idea, no sé si le quiero clara la pregunta. ¿Sí? No, si no le voy a poner una área así porque Los que van a morir. Vamos a suponer lo siguiente. Si en ese caso, cuando calculamos esto, vamos a suponer que el área 2 nos da, por ejemplo, no sé, 126 metros cúbicos. ¿Ya? Y la decimal ahí. Cuando lo calculamos, supongamos que el área 1 es 126. El área 2 nos da, este área 1 era de relleno, ¿sí? El área 2 era de corte. ¿Está bien? Le pongo R y C para diferenciar. Esta de aquí nos va a dar, ¿cuánto daría esta? Por ejemplo, supongamos que nos dio 176,48 metros cúbicos. ¿Ya? Supongamos que esos fueron los valores que obtuvimos después de que calculamos la primera parte. Calculamos área de relleno y área de corte, como están los ejercicios originales. ¿Está bien? Entonces, si nos dieron los valores, el volumen de corte nos va a ser área de corte al cuadrado. ¿Cuál es el área de corte al cuadrado? ¿Cuál es el área de corte? Sí, esa metros cuadrados. Entonces sería, fíjense, aquí va a ser el volumen de corte, va a ser el área de corte, que son 176,48 al cuadrado, partido por 126 más 176,48. Multiplicamos la distancia, en este caso son 25. ¿Ya? El volumen de relleno va a ser, en este caso el volumen de relleno sería el área de relleno, ¿sí? 126 más 176,48 por 25. Y ahí tenemos volumen de corte, volumen de relleno. Que hay otro perfil, tendríamos que sumar el volumen de corte al volumen de corte, el volumen de relleno al volumen de relleno. ¿Ya? Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Y la única diferencia es que vamos a tener un área por área cubierta. Y esa área está sumando la línea de diferencia. Ya no me dejaron nada. Entonces, antes de que se vaya Manuel. Manuel. Una vez que tengan todos los volúmenes de corte, todos los volúmenes de relleno, ustedes lo que tienen que hacer, el volumen de corte va a ser la suma de cada uno de los volúmenes de corte. Volumen de corte 1 más volumen de corte 2 más, ¿ya? Todos los volúmenes de corte. Y el volumen de relleno va a ser el volumen de relleno 1 más volumen de relleno 2 más todos los
columnas de relleno. Eso ¿Ya? para calcular todo. Y aquí no lo pueden, en el texto no lo pueden ni sumar ni restar, quedan tal cual, a menos que yo, por ejemplo, les diga que en el relleno, por ejemplo, lo que les dije en la clase anterior, ustedes pueden usar un 80% del volumen de corte. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden utilizar un 80% del volumen de corte, tendrían que calcular a este volumen de corte el 80% y se lo descuentan al volumen de relleno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estos son 1000 y estos son 1000, ¿ya? Van a ser 800 que van a jugar aquí y van a tener que encontrar 200. ¿Sí? En este caso sería esto, pero no sé si Comprendido.